Además de la información del diario ABC, en su blog, el periodista venezolano Gustavo Azócar también afirma que Diosdado Cabello es el más golpeado por la derrota que sufrió el oficialismo el 6 de diciembre y asegura que desde este lunes el funcionario está ejerciendo presión sobre Maduro para que lo nombre, lo designe como nuevo ministro de Defensa o en su defecto como nuevo vicepresidente de la República para no quedar fuera del tablero del poder político. Quiero saludar a esta hora al general del Ejército retirado Antonio Rivero, quien se encuentra en el exilio en Estados Unidos. Bienvenido, gracias por atendernos. Buenas tardes, Carlos. Gracias por la invitación a ti y todo tu equipo. General, ¿es creíble esta versión que ofrece el diario ABC de España? Pudo verse Vladimir Padrino López, que dominaba el Ministerio de Defensa, el CEOFAN también, el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional, en medio de una elección que a todas luces, desde un principio, desde el inicio de la campaña, desde hace muchos meses se lucía cuesta arriba para el gobierno. ¿Pudo presentarse esa situación? ¿Usted que formó parte del gobierno venezolano? Mira, Carlos, te lo voy a decir con toda claridad. La situación del país ante el desastre en el cual nos encontramos, en el cual se ha llevado el país por tantos años, y la consecuencia de un nefasto proyecto a tratar de imponer en Venezuela, pues termina siendo que un pueblo afectado, un pueblo diezmado, un pueblo humillado, tiende a buscar salida a esta situación. Y la salida de esa situación pasa estrictamente por un cambio político. Ese volcamiento de la población hacia las urnas electorales, hacia una votación inédita desde el punto de vista de lo electoral, desde el punto de vista de lo parlamentario, termina siendo una presión contundente y de un trabajo que durante años se han venido realizando y es producto, pues, de una gestión política, de una gestión social, de protestas, de manifestaciones estudiantiles. Es producto de la consecuencia de esa cárcel que hoy viven presos políticos también y que manifestaron consecuentemente su animadversión a una gestión política, a un proyecto fracasado. El Estado se encuentra en un momento de desastre, en un momento de calamidad. Y ante un desastre y una calamidad, la Fuerza Armada, que fue parte del problema, ya no puede estar en esa situación. La Fuerza Armada tiene que ser parte de la solución. Y eso fue lo que terminó siendo el día 6 de diciembre, y no desde el día 6 de diciembre, desde días antes, unas semanas antes, la Fuerza Armada venía teniendo un comportamiento expresivo, un tanto clandestino, un tanto en anonimato, donde mostraba a claras luces que su comportamiento iba a ser apegado a la mayoría, no propiamente en la voz del ministro de la Defensa o del alto mando, sino en las voces de algunos oficiales superiores, subalternos, y un movimiento interno que mostraba a todas luces el descontento que sufre, que tiene la Fuerza Armada como pueblo, al fin, como comunidad que sufre también las inclemencias de una crisis social, económica y política, y que termina siendo, como es el señalamiento, la Fuerza Armada parte de ese problema, y también en función de la gruesa, situación de señalamiento desde el punto de vista AMPONIR, desde el punto de vista del narcotráfico, desde el punto de vista de corrupción y desde el punto de vista de la desvirtualización institucional por una afiliación política al sistema del gobierno desde el punto de vista ideológico y que tergiversa todo el estamento desde el punto de vista institucional. En ese sentido, la Fuerza Armada el día 6, y obedeciendo básicamente a esa presión nacional desde el punto de vista de la manifestación pública como un tsunami en los votos y en contra del régimen, y demandando un cambio nacional, pues se presentó como una prueba o un forzamiento hacia el alto mando militar, quien tenía en su momento un poder decisivo. Y por otro lado, esa presión interna de los mandos medios, de los mandos bajos y de algunos generales que a todas luces presentan un carácter institucional, y ante eso la obediencia debida que le correspondió adoptar al ministro Padrino al momento de tomar una decisión. Fueron dos aspectos que condujeron a esa decisión. En primer lugar, el acarreo por parte de la Fuerza Armada de partidarios del oficialismo a última hora y tratar de extender el horario, lo cual contravenía la Constitución y contravenía lo que ya estaba presto a que se diera como resultado una derrota del oficialismo. Y por otra parte, la posibilidad de que ante algunos incidentes que señalaba el oficialismo como posible sabotaje, pudieran, ante el requerimiento de la Fuerza Armada que hicieron conversaciones telefónicas, tanto Nicolás Maduro como algunos miembros del régimen, como también particularmente Diosdado Cabello,
al ministro de la Defensa, el ministro de la Defensa, y lo vemos en su mensaje, mostraba que no había una tal incidencia de evento que pudiera trascender la magnitud de lo que estaba ocurriendo desde el punto de vista del proceso electoral justo democrático que estaba ejerciendo la población y por otra parte del punto de vista de la Fuerza Armada y que atendería cualquier situación de violencia que repercutiría con el proceso como se venía realizando. Esas respuestas pudieron haber llegado y dado de una manera contundente en respuesta a Diosdado Cabello, a Nicolás Maduro, y que terminó dando pues con la finalización del proceso y el reconocimiento por parte del oficialismo del régimen de esa derrota, que es una derrota que tenemos que evaluarla en varias lecturas. Entonces, en este momento de un desastre, de una calamidad pública, donde las líneas vitales se podemos observar en un desastre, que son comunicaciones, que es el agua potable, etcétera, etcétera, que vemos normalmente un desastre, en este momento el país, el Estado se encuentra en un desastre y debe ser atendido desde el punto de vista de una Fuerza Armada que sea parte de la solución del problema y donde el Ejecutivo realmente tiene la preponderancia para poder lograrlo. Lamentablemente este Ejecutivo no tiene la voz, no tiene la audiencia, no tiene la escucha para poder entender esta demanda de cambio a la población y en vez de ella está llamando a una violencia, está llamando a una mayor división, a una confrontación en venezolano. En este orden, la Fuerza Armada cobra vital importancia de igual manera porque ante una calamidad es parte de la solución y no parte del problema. Asimismo, el llamado que debe tener esta dirigencia política que hoy hace vida desde el punto de vista de una expresión popular mayoritaria a tomar los caminos democráticos institucionales que le corresponden, pues esa dirigencia debe hacer un llamado nacional a la unidad, una unidad que no solamente se constituye en organizaciones políticas y solamente de la mano de quienes fueron hoy elegidos. Hay unidad desde el punto de vista de otros sectores políticos, de otras organizaciones sociales, de otras organizaciones gremiales, estudiantiles, de tender puentes, de reconocer liderazgo y armar un gran movimiento nacional que permita llevar al Estado a una expedita transformación profunda y consecuente con esa demanda de la población. Se necesitan hombres probos, hombres honestos, de gran moral para conducir el país y en ese sentido es necesario que el lenguaje que estemos utilizando no sea un lenguaje vivaracho, un lenguaje depravado o unos gestos que malponen la acción propiamente consecuente con lo que estamos llevando a cabo y con el decoro que debe tener en este momento la dirigencia nacional para poder acometer los cambios de manera debida como lo demanda la población. Eso es lo que considero desde el punto de vista del comportamiento de la Fuerza Armada y lo que ha de ser en adelante y también en ese sentido y lo que puedan ser los extremos presentes desde el punto de vista de esta derrota para el régimen, esos llamados a violencia van a terminar siendo muy negativos a lo interno propio de ellos y hacia lo externo. Querer la paz de Venezuela, querer la justicia, querer el progreso, querer la democracia, no implica un verbo de violencia y menos de quien pretende ser y consolidarse como presidente de la República de la manera que lo está haciendo. El Estado necesita una transformación, el Estado necesita un consenso, pero no un consenso bajo impunidad, no un consenso donde falle la justicia, no un consenso donde hay una convivencia y hay unos ampones que están señalados inclusive de narcotráfico dirigiendo los destinos de este país. Es momento de cambio y ese cambio lo ha llamado la población y se ha expresado este 6 de diciembre de la manera que se expresó. General, sin duda, no sé si usted lo piensa así, ese mensaje que emite con un balance de lo que ha sido el comportamiento de la Fuerza Armada, el trabajo del Plan República durante las elecciones que se dio precisamente sobre las 7 de la noche hora de Venezuela el 6 de diciembre, luego de que se venciera ese plazo de extensión que había anunciado la vicepresidenta del CNE, Sandra Oblitas, se da este pronunciamiento de Vladimir Padrino López con todos los comandantes de las Fuerzas Armadas de Venezuela, llamando a la calma, a esperar los resultados. ¿Cree usted que fue también un mensaje para el gobierno, no solo para los opositores que querían que los opositores, por supuesto, llegaran a la Asamblea Nacional, sino también para el gobierno? De alguna manera también fue un mensaje a esas aspiraciones de Nicolás Maduro o de Diosdado Cabello de presionar para que siguieran votando los electores ese día. Correcto, mira, y cuando el ministro Padrino López, quien lo conozco perfectamente porque fuimos compañeros durante 30 años, fuimos compañeros de promoción. Y yo he venido haciendo, y lo digo con toda claridad, observaciones y señalamientos a través de mi cuenta Twitter.
llamados al cumplimiento de su deber, llamados al cumplimiento de la Constitución. Él lo ha manifestado y yo le he manifestado de igual manera que el cumplimiento de la Constitución obedece esa acción que él cometió. Aquí no hay heroísmo de una manera u otra. Aquí obedeció al cumplimiento del deber. Y ese cumplimiento del deber que es sujeto a la Constitución, básicamente por la demanda de un pueblo, en la forma como se manifestó ese 6 de diciembre, e inclusive con aquellos que no se manifestaron externamente en el exterior. Hay un mensaje al mundo donde esa Fuerza Armada ya tiene que ser parte de la solución, y en ese sentido la expresión de esa naturaleza obedece y debe conllevar a que tanto el Ejecutivo, en la instancia en lo que le corresponde, pues cumplir también en ese mandato de esta manera, y el reconocimiento pleno de lo que comprende propiamente lo establecido en la Constitución y un mandato de la población. Ya la Fuerza Armada, en el orden de lo que está presente, no debe encontrarse ya con una preocupación, unas dudas o unos rumores. Eso desvirtúa el cumplimiento de lo que implica el deber constitucional que le corresponde. Entonces, dejemos ya las dudas, dejemos ya los rumores en torno a esa Fuerza Armada, que el cumplimiento del deber sea lo que obedezca, que el cumplimiento de la Constitución, que el acompañamiento de la población en esa expresión popular continúe siendo consecuente con la paz y la tranquilidad del país, con el ejercicio democrático, con la recuperación de las instituciones y sobre todo con la reconstrucción del país, donde todos los derechos sean para todas las personas. En ese sentido, la Fuerza Armada y la voz que tiene fundamentalmente el ministro de la Defensa, porque es la única voz que puede escucharse desde esa institución, sin que su voz sea el sentimiento de toda la Fuerza Armada, solo en el caso que cumpla con la Constitución se corresponde a esa situación. Y en este momento, como señalé anteriormente, el país en calamidad, el país en desastre, la Fuerza Armada se convierte también en un articulador donde todos los elementos del Estado concatenados entre sí deben integrarse para poder dar lugar a la solución de los problemas, a la solución de la crisis, a la reconstrucción, a la recuperación y a la vuelta a un Estado realmente democrático que realmente contribuya con el orden con el Estado de Derecho y con el orden que debe estar sujeto a las leyes y reglamentos nacionales y en particular a lo militar. Quiero agradecer al general Antonio Rivero, general en situación de retiro, exiliado venezolano en Estados Unidos, por supuesto, por compartir estos minutos aquí en la tarde, fin de semana de NTN 24. Gracias a ti, Carlos. Un placer, siempre bienvenido.